Hola, ¿cómo están? Nuestro grupo está conformado por Ogaldea Diego, Barrientos Adriana, Gabriela Pereira y quien les habla, David Pineda. El tema a desarrollar es el de terremotos y yo les voy a estar hablando de la medición de las dimensiones sísmicas, ¿sí? La primera escala de intensidad era para estandarizar el estudio de la gravedad de los terremotos. Estos investigadores desarrollaron varias escalas de intensidad que consideraban el daño causado en los edificios, así como los efectos secundarios, el deslizamiento y la extensión de la ruptura del suelo. En 1902, Giuseppe Marcalli desarrolla una escala de intensidad fiable que actualmente se sigue utilizando, pero con algunas modificaciones. Utilizado esto en Estados Unidos y Canadá. La escala de intensidad tiene graves inconvenientes. Esta se basa en los efectos, en la destrucción de los terremotos que dependen no solamente de la gravedad del temblor, sino también de los factores como la densidad de la población, el diseño de los edificios y la naturaleza de los materiales que están edificados. Para poder comparar los terremotos en todo el mundo era necesaria una medición que no varíe tanto de una parte del mundo con otra, ¿sí? Y una de estas escalas es la de Richter, que fue diseñada en 1935 en el Instituto de Tecnología de California. Esta escala se basa en la amplitud de la mayor onda sísmica registrada en un sismógrafo, dado que las ondas sísmicas se debilitan a medida que la distancia entre el foco sísmico y el sismógrafo aumenta. Aunque la escala Richter no tiene un límite superior, la mayor magnitud registrada de esta escala fue de 8,9. Este evento liberó 10,26 hercios de energía equivalentes a 1.000 millones de toneladas de explosivos. Richter utilizó una escala logarítmica para expresar la magnitud de esta escala y hubo un aumento de 10 veces en la amplitud de ondas que corresponde a un incremento de una escala de magnitud. Los sismólogos modificaron el trabajo de Richter y desarrollaron nuevas escalas de magnitud. Cada una especificaba un tipo particular de onda y un periodo, el tiempo entre la llegada de la cresta de ondas para calcular la magnitud. La escala MS, que es la magnitud de onda superficial, mide la amplitud de la mayor onda superficial con un periodo de 20 segundos. Funciona para terremotos poco profundos de tamaño moderado, pero no así con las de foco profundo. Se desarrolla otra escala de magnitud de onda del cuerpo MB para terremotos con grandes profundidades focales y a grandes distancias de la estación de control. A pesar de todos los inventos, ninguna de las escalas de magnitud sirvió para los terremotos muy grandes. Se puede decir que ninguna de las escalas puede distinguir las dimensiones de los terremotos grandes. Pasamos a otra escala, que es la magnitud del momento. En los últimos años los sismólogos han estado utilizando una medida más precisa denominada magnitud del momento, donde la vamos a hacer referencia o la vamos a denominar MW. Esta se calcula a partir del campo mediante una combinación de factores, el área de la superficie de la ruptura y la resistencia de la roca fallada, una medida de cuánta energía elástica se puede almacenar en una roca antes de romperse. Una de las características de esta escala es que se realiza una estimación adecuada del tamaño de los terremotos muy grandes. Es una medida que puede derivarse matemáticamente a partir de la ruptura de la superficie y puede verificarse mediante métodos independientes. Bueno, acá tenemos la escala, ¿sí? La tabla donde la magnitud del terremoto y las equivalencias de energía que se dan en magnitud del terremoto, la energía liberada y la equivalencia de energía aproximada. Listo. Un terremoto puede estar definido como un temblor en la Tierra, causado por ondas en movimiento, causando así fallas en la superficie, derrumbes, licuefacción, temblores y tsunamis. Richter desarrolló un método para poder medir los terremotos a cualquier distancia y profundidad focal, teniendo en cuenta la intensidad y la magnitud y las variaciones geológicas de los mismos. La intensidad está basada en los daños ocasionados por el terremoto
y la magnitud es la energía liberada por la fuente del terremoto. En 1964 en Norteamérica se produjo el terremoto más violento en la magnitud de 8,3 en la escala de Richter, durando entre 3 y 4 minutos, produciendo así 131 muertos, miles de personas sin hogar y una economía muy deteriorada del estado. 24 horas después del primer terremoto se registraron 28 réplicas, de las cuales 10 superaron en magnitud de 6 en la escala de Richter. Por lo menos 20 terremotos pueden producirse en el año, de los cuales 1 o 2 pueden ser catastróficos. Durante un terremoto, en un radio de entre 20 y 50 kilómetros con respecto al epicentro, experimentará el mismo grado de vibración. A medida que la energía liberada por un terremoto viaja a lo largo de la superficie, hace que el suelo vibre de una manera compleja, moviéndose desde arriba hacia abajo. La magnitud de daños dependerá de varios factores, como la intensidad, la duración de la vibración, la naturaleza de los materiales en el que están construidas esas estructuras y el diseño de esas estructuras. Hablemos de amplitud de ondas y riesgos sísmicos. Los tsunamis son consecuencias casi siempre del desplazamiento vertical a lo largo de una falla situada en el suelo oceánico o de un gran desplazamiento submarino provocado por un terremoto. En 1946, un gran tsunami azotó las islas de Hawái con olas de más de 15 metros de altura, destrozó varias poblaciones costeras. Desde allí, los observatorios sísmicos utilizan mareógrafos para determinar la formación de tsunamis y así alertar a las áreas litorales del Pacífico. ¿Se pueden prevenir los terremotos? Los terremotos se pueden prevenir con predicciones de corto y de largo plazo. Las predicciones de corto plazo son las predicciones que tienen como objetivo la información de la localización y de la magnitud del terremoto en un tiempo muy corto. Países como Estados Unidos, Rusia, Japón y China son países con alto riesgo de terremotos. Por eso hay distintas investigaciones en donde buscan obtener los principales precursores del fenómeno que preceden a los terremotos, ¿sí? Los sismólogos en California están midiendo el levantamiento y la subsidencia y la deformación de las rocas. En Japón estudian el comportamiento anómalo de los animales antes de un terremoto. Los sismólogos chinos creyeron haber predicho en corto plazo satisfactoriamente un terremoto, diciendo que esto fue en febrero del 75. 10 años después, ellos dijeron que lo habían predicho, entonces no había visto muertes, pérdidas humanas, sino destrucción de las viviendas y de lo material. 10 años después se comprobó que estos dichos eran totalmente mentira, que había habido 20.000 muertos y una gran cantidad de gente desaparecida. Entonces, la predicción a corto plazo de los terremotos no es fiable ni es precisa. Al no ser fiable ni precisa, esta predicción no es la más aceptada para predecir un terremoto. El pronóstico a largo plazo se basa en la premisa de que los terremotos son repetitivos o cíclicos, como el clima. En otras palabras, cuando ha pasado un terremoto, los movimientos continuos a las placas litosféricas empiezan a acumular tensión de nuevo en las rocas, hasta que se vuelven a ceder. Esto ha llamado mucho la atención de los sismólogos y empezaron a estudiar los registros históricos de los terremotos.
Buenos días, chicos. Hoy vamos a hablar de las pruebas de las placas tectónicas. En el momento que empezó a formular el esquema de las placas tectónicas, investigadores sísmicos, científicos, pudieron asociar estos focos profundos con las zonas de subducción. Basándonos en los mecanismos que generan la mayoría de los terremotos que podemos predecir, que ocurren en capas frías, rígidas y más cerca de la parte externa de la Tierra. Bueno, estas placas, estas rocas, se doblan, son flexibles, y lo que hacen es almacenar energía. ¿Cómo almacenan energía? A través de estiramientos, o sea, estas rocas se estiran hasta un punto donde éstas se fracturan. Al fracturarse, lo que genera es el almacenamiento de energía que tenía, se libera. ¿Cómo se libera? En forma de vibraciones. Estas vibraciones son los sismos, otras rocas de la astenósfera, estas rocas móviles, calientes, lo que no pueden hacer es generar energía. No generan energía, al no generar energía, no producen vibraciones, sismos, terremotos. Bueno, hay una diferencia entre sismo y terremoto. Si ustedes se preguntan cuál es la diferencia, los dos es un movimiento de las placas. Simplemente que el terremoto genera, se le llama terremoto porque es de mayor intensidad, lo que genera son pérdidas humanas, destrucción, gastos económicos. Eso se le llama terremoto, a esas pérdidas, esas destrucciones que genera. El sismo ya sería lo mismo, son movimientos más leves y en zonas donde no hay, se pueden apreciar, pero no hay una destrucción. Están o se dan, mejor dicho, en una profundidad de entre 10 y 25 kilómetros.